Siguen las protestas desde universidades de Estados Unidos condenando la guerra en Gaza e instando a cortar vínculos financieros con Israel. Algunas de las manifestaciones han sido reprimidas por la policía. La Casa Blanca instó a respetar la libre expresión, pero denunció protestas antisemitas. Continúan las conversaciones destinadas a lograr un alto el fuego en Gaza. Una delegación israelí se reunió con sus homólogos egipcios, a quienes les habrían dicho que hay una última oportunidad de negociar con Hamás antes de lanzar una ofensiva en la ciudad de Rafah, según informó un medio estadounidense. Amnistía Internacional advierte sobre la situación de hambre en personas privadas de la libertad en Ecuador. La organización denunció que en al menos 5 de las principales cárceles del país se ha suspendido el servicio de comida y medicamentos desde el miércoles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos, donde siguen las protestas de estudiantes universitarios a favor de los palestinos. Los alumnos piden a sus instituciones condenar la guerra israelí en Gaza y que corten sus inversiones en empresas que hacen negocios con Israel. La policía irrumpió en campus como el de la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, mientras desde el gobierno estadounidense pidieron respetar la libertad de expresión, pero también denunciaron protestas antisemitas. Los detalles desde Nueva York con nuestra corresponsal Mamen Sala. Sí, hoy se cumple ese plazo de 48 horas extra que se le dio a los estudiantes de la Universidad de Columbia para que sacaran de este centro las 80 tiendas de campaña que llevan aquí ya cerca de 9 días, pero de momento continúan las negociaciones entre los estudiantes y la institución. Recordemos que los estudiantes están pidiendo que la universidad rompa lazos financieros con los donantes judíos y con cualquier empresa que apoye a Israel. No está claro qué pasará si al final del día esas tiendas de campaña siguen allí. Las protestas de momento se están extendiendo de costa a costa del país, en al menos 30 universidades en 20 estados diferentes. En los últimos 9 días ha habido más de 400 detenidos, se han cancelado clases presenciales, otras se han sustituido por clases en línea, y en la Universidad del Sur de Los Ángeles también se ha cancelado la celebración de la fiesta de graduación. Hoy aquí ha estado en Nueva York el presidente Joe Biden por otro asunto que no estaba relacionado con estas protestas, pero no ha pasado por aquí. Una muestra más de que Biden sigue firme en su idea de apoyar Israel, igual que tampoco le están afectando pues el rechazo cada vez mayor que hay en las encuestas sobre que Estados Unidos apoya a Israel. Este tipo de protestas también se dieron fuera de Estados Unidos. Una manifestación similar en apoyo a Palestina tuvo lugar en la Universidad de Ciencias Políticas de París, donde los estudiantes bloquearon la entrada principal del histórico edificio de la escuela. El miércoles por la tarde, una docena de tiendas de campaña ya se habían instalado en el patio de otro del edificio del recinto, antes de que la policía acudiera a desalojar a los activistas y partidarios de la causa palestina. Más en el siguiente informe. Había más de un centenar de personas movilizadas frente a la sede de la Universidad de Ciencias Políticas en París este viernes. Unos 40 estudiantes pasaron la noche en el histórico edificio del instituto. Con contenedores y materiales de construcción, bloquearon la entrada. Con cuchillas en los hombros y ondeando banderas palestinas, los eslóganes de la protesta no dejaron duda sobre los motivos de su movilización. Representantes de la Francia insumisa acudieron al lugar de los hechos para dar a los manifestantes apoyo político oficial. En un momento en que tenemos un político tras otro en la televisión para justificar, explicar y avalar lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, afortunadamente tenemos jóvenes decididos que no ceden a la intimidación ni a las amenazas. Esta movilización se produce en un momento en el que varias universidades en Estados Unidos son escenario de manifestaciones y bloqueos, como aquí, en la Universidad de Columbia, donde los estudiantes han estado ocupando el campus durante 10 días para protestar contra la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Los estudiantes franceses dicen que se inspiraron por lo que ocurre allí. Estamos muy contentos de que cada vez más universidades se impliquen. Esperamos que se extienda más allá de ciencias políticas y de las universidades en general. El presidente de CRIF, el Consejo Representativo de las Instituciones Judías en Francia, Jonathan Arfi, calificó el viernes de peligrosas las protestas estudiantiles en Francia, al mismo tiempo que subrayó que no había nada masivo en la universidad parisina.
A propósito de la guerra en Gaza, este viernes se reanudaron las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo que permita un alto el fuego en el enclave palestino. Una delegación de Egipto se reunió con sus homólogos israelíes, quienes, según el medio de comunicación estadounidense Axios, habían advertido a Hamás sobre una última oportunidad para llegar a un acuerdo antes de lanzar la anunciada ofensiva contra la ciudad de Rafah, donde se refugian más de 1 millón de personas. De otro lado, la organización humanitaria Comité Internacional de Rescate manifestó su preocupación por el hallazgo de fosas comunes en 2 de los principales hospitales de la Franja de Gaza que han sido objetivo de los bombardeos israelíes que dejan ya más de 34.000 personas muertas. Estamos profundamente preocupados por los informes sobre múltiples fosas comunes encontradas en los hospitales Nasser y Al-Shifa en Gaza, y nos hacemos eco de la demanda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de una investigación independiente, inmediata y exhaustiva. Cambiamos de tema y hablamos ahora de la guerra en Ucrania. El jefe del Pentágono y secretario de Defensa, Lloyd Austin, anunció la compra de un paquete de armas a Ucrania por un valor de $6.000 millones, que se agrega al millonario paquete aprobado durante los últimos días y se da en medio de los llamados de Kiev para poder hacerle frente al ejército ruso. Al detallar en qué consiste el paquete, Austin advirtió que una victoria de Rusia tendría consecuencias graves y globales en materia de seguridad. Me complace anunciar hoy un compromiso adicional de $6.000 millones a través de nuestra iniciativa de asistencia de seguridad de Ucrania, que nos permitirá adquirir nuevas capacidades para Ucrania de la industria de Estados Unidos. Este es el paquete de asistencia de seguridad más grande que nos hemos comprometido hasta la fecha. Incluirá interceptores críticos para los sistemas de defensa aérea Patriota de Ucrania, más sistemas contra drones y equipos de apoyo, cantidades significativas de municiones de artillería y municiones aire-tierra. Este viernes marcó el inicio de la campaña para las elecciones regionales de Cataluña del 12 de mayo. Un comienzo que se registra en plena tormenta política tras el anuncio del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que afirmó que se retiraba de los eventos públicos para decidir su futuro en el cargo. Uno de ellos era el acto de campaña del candidato socialista a la presidencia catalana. La ampliación de la noticia con Elise Gassengel, corresponsal en Barcelona. Nuestra tarea es que Pedro Sánchez siga, así ha llamado a la movilización el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero esta tarde en un meeting de la campaña electoral catalana del candidato Salvador Illa. En este acto en Lleida, la duda que sigue planeando sobre el futuro del jefe del gobierno de Pedro Sánchez ha movilizado la mayoría de los discursos. En este sentido, el ex líder socialista Zapatero también ha aprovechado su discurso para acusar directamente al PP, a la derecha y a la extrema derecha de Vox de utilizar la justicia, dice, para atacar a la familia de Sánchez por no haber conseguido pues los apoyos suficientes para gobernar en las elecciones del verano pasado. Por su parte, el candidato catalán Salvador Illa, que las encuestas dan como futuro ganador de estas elecciones, teme por el resultado si Sánchez finalmente decide dimitir, y en este sentido pues Salvador Illa también empezó su discurso dedicándole unas palabras al jefe del gobierno. Le vamos a decir que lo necesitamos, ha zanjado el candidato, quien anunció también un cambio en su agenda de campaña, ya que mañana al final no acudirá a un mitin que estaba previsto en Tarragona, en Cataluña, sino que acudirá a Madrid, al Comité Federal del PSOE, que se convirtió ya en un conclave de apoyo a Pedro Sánchez y en el que también se espera a que acudan los militantes. En América Latina, Amnistía Internacional denunció que en al menos 5 de las principales cárceles de Ecuador, los reclusos se han quedado sin el suministro de alimentos y medicamentos. Al parecer, según dijo la organización a través de un comunicado, por falta de pagos del Estado hacia los proveedores a causa del recorte de presupuestos. Las personas recluidas en al menos 5 de las principales cárceles de Ecuador corren peligro inminente de pasar hambre y problemas de salud debido a que las autoridades penitenciarias han suspendido la provisión de comida y medicamentos desde el 24 de abril. Amnistía Internacional pide al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad
que restablezca inmediatamente el acceso a comida y medicación y que garantice el derecho a la salud, a la alimentación y a la integridad física de todas las personas privadas de libertad en Ecuador. El jefe negociador de la Unión Europea para el acuerdo con el Mercosur dijo que espera concretar el pacto luego de las elecciones parlamentarias europeas previstas para junio de este año. Sus declaraciones se dieron desde Uruguay en el marco de una visita por los Estados miembros del bloque económico y advirtió que todavía quedan retos por superar. Realmente espero que esto sea posible, porque no tenemos una cantidad enorme de asuntos que negociar, así que es una cuestión de encontrar un buen momento político. El momento definitorio, que todos sabemos, es una vez pasadas las elecciones europeas, pero creo que a todos nos gustaría concluir lo más rápido posible. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.